Buenas tardes y retomamos nuestra catequesis acerca de la Santa Misa para vivirla mejor y entrar en el misterio de la entrega de Cristo. El último día presentábamos brevemente la primera de las mesas en el misterio eucarístico, que es la mesa de la palabra. Y hacíamos ver, como dice la ordenación del leccionario, la relación profundísima que había entre esta primera mesa de la palabra, que nos disponía a participar en la segunda, la mesa del sacrificio, la propiamente que denominamos eucarística. Y había dos textos en la Escritura que desentrañaban esta verdad. Juan 6, el discurso del pan de vida, y también el texto de los discípulos de Maús, donde nos entreteníamos un poco más, Lucas 24. Jesús prepara los corazones, los enciende explicando las Escrituras y los dispone para la fracción del pan. Y la fracción del pan lo hace descubrir en ese gesto tan sencillo, pero tan sublime, y vuelven con ese fuego a comunicar la palabra del resucitado, está vivo, ¿no? Bien, una y otra mesa son ese círculo virtuoso, nos prepara, ¿no?, y a recibir la Eucaristía, a masticar bien la Eucaristía, y masticando bien la Eucaristía entran deseos de conocer mejor las Escrituras, ¿no? Es un círculo de caridad, esa virtud, ¿no? El Señor encendiendo nuestro interior. Bien, vamos a pasar hoy al origen de la liturgia de la palabra y luego vamos a detenernos también en la ritualidad que acompaña a la palabra y la relación estrechísima que hay con otro lugar, el lugar de la palabra, que es el ambón, y el lugar del sacrificio, que es el altar, y cómo esta palabra se coloca en el altar y luego se procesiona hasta el ambón. Bien, pero en primer lugar nos detenemos en el origen de la liturgia de la palabra. Bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1096 que para comprender toda la liturgia cristiana hemos de acudir a la liturgia judía. La liturgia cristiana no surge así espontáneamente, ¿no?, sino que hunde sus raíces en nuestros hermanos judíos. En concreto, la liturgia de la palabra hunde su raíz en la liturgia sinagogal. Bien, ¿en qué consistía esta liturgia de la palabra sinagogal? Bueno, pues había una primera lectura que estaba tomada de la ley, de los 5 libros primeros del Pentateuco. Con la misma palabra de Dios se respondía a cuanto se había proclamado, en este caso sirviéndose de la salmodia, ¿no?, tomando un salmo y recitándolo, ¿no? El salmo, desde el contexto judío, es un elemento destinado al canto, pues probablemente también se cantara. Y finalmente, esta liturgia de la palabra concluía con la profecía. Tomaban un libro de un profeta y también proclamaban ese texto en la espera de la llegada del Mesías, del Salvador. Hay un texto que es clarísimo, evidente, por el cual entendemos que esta raíz está afincada en la sinagoga, y es cuando justamente Jesús acude a la sinagoga de Nazaret y comienza allí públicamente su ministerio. Está dentro de esta liturgia sinagogal y justamente cuando se va a proclamar el texto de la profecía, dice Lucas, le entregaron el rollo del profeta Isaías y en pie leyó lo que éste contenía. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a anunciar el año de gracia del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final dice, hoy se cumple esta escritura, esta palabra que acabáis de oír. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Bien, ya hemos hablado del hoy de la liturgia,
que nos hace contemporáneos al acontecimiento que se vive en la celebración, pero que además nos hace ciudadanos del cielo, nos hace entrar en la eternidad de Dios. Bien, fijaos, material y físicamente, en Jesucristo queda cumplida toda la estructura de la liturgia sinagogal: ley, la salmodia y la profecía. El Hijo de Dios encarnado, el que ha nacido de María, es el que toma el rollo y él mismo, leyendo esa profecía que se refería a su propia persona, a la persona del Hijo único de Dios, proclama que se cumple hoy esto que acabáis de oír, en mí. La palabra de los profetas ya no tiene que ser escuchada con la esperanza de que el Mesías vendrá. No, está en medio de vosotros. Hoy se cumple esto que acabáis de oír. Y precisamente lo mismo sucede en el Jordán, lo mismo sucederá en el monte de la Transfiguración. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice aquella voz, cuando el Señor surge después de haberse sumergido en las aguas, sale de nuevo de estas aguas, el cielo se abre, en forma de paloma desciende el Espíritu Santo y se oye una voz que le proclama: el Hijo amado, escuchadlo, dirá en el Tabor. Fijaos, aquel pueblo de Israel que estaba convocado en el bautismo de conversión que administraba el Bautista, puede ya entender que a partir de ese momento no tienen que escuchar a los profetas, el último de ellos Juan el Bautista, sino que la palabra, el Verbo, Jesucristo, está en medio de ellos y ahora le tienen que seguir a Él. Ahora comienza su ministerio público, tienen que ir detrás de Él, como aquellos que Juan el Bautista, discípulos del Bautista, les indicó: he ahí el Cordero de Dios, y dejándolo a Él se fueron detrás de Jesús. A Jesús hay que escucharlo a partir de ahora. Él es la revelación del Padre, es el Verbo en medio de nosotros. Y en el Tabor, precisamente situado en el centro de la escena, la ley y los profetas, Moisés y Elías, pues se oye también esta voz que dice: escuchadlo. Jesucristo es la palabra viviente que ha puesto su morada en medio de nosotros. Y ahí reside la estructura de nuestra liturgia de la palabra. Y tomemos el paradigma de una liturgia de la palabra, sobre todo pues, la liturgia dominical, ¿no? Donde encontramos pues varias lecturas, ¿no? Explicaremos en otra de las charlitas cómo se estructura, ¿no? Una liturgia de la palabra y cuáles son los diferentes leccionarios que han sido publicados, ¿no? Que contiene cada uno de ellos. Pero tomando como ejemplo la liturgia dominical, vemos que hay una primera lectura, ¿no? Que dependiendo también del tiempo litúrgico, ¿no? Pero es del Antiguo Testamento. Ahí nosotros en nuestra liturgia cristiana podemos tener la ley o los profetas o cualquier otro libro del Antiguo Testamento, ¿no? Puede ser libros sapienciales, ¿no? O libros históricos, bien. Pero una es del Antiguo Testamento. ¿Cómo respondemos a esa palabra que ha sido proclamada, que Dios ha vertido sobre nosotros? Con la misma palabra de Dios, con el Salmo, que también es un elemento que dentro de la liturgia de la palabra está destinado al canto. Por lo menos la antífona. Los domingos se tendría que cantar íntegro, ¿no? Pero por lo menos pues la antífona, ¿no? Y a diario incluso, si se puede hacer un esfuerzo, ¿por qué no cantar la antífona, ¿no? Bien, eso dependiendo de cada circunstancia y cada comunidad. Bien, y luego la segunda lectura, un domingo, solemnidad, normalmente está tomada
del apóstol, porque es una lectura más pastoral, que se dirige a las comunidades concretas a quienes Pablo escribe con situaciones y y recomendaciones muy particulares, ¿no?, en contextos pues diferentes, ¿no?, y que nos sirven a nosotros también, pues a través de ellas, para tocar todos los temas que conciernen en algunas ocasiones a la moral cristiana, ¿no? Bien, no siempre. Y por último, se encuentra como vértice de toda la liturgia de la palabra el Evangelio, como cumplimiento de toda Escritura. Fijaos, el ritmo de la liturgia de la palabra es creciente, de la promesa, ¿no?, pasando por la respiración de Dios, que quiere hacer eso en nosotros. El Salmo responsorial es, nosotros al recitar el versículo, lo que estamos haciendo es tomando la respiración del corazón de Dios a través de esa palabra, ¿no? Y luego nos acercamos al apóstol, ¿no? Y por último, el vértice es el Evangelio. En toda la proclamación de la liturgia de la palabra hay un hilo conductor. Siempre la primera lectura está en conexión profundísima con el Evangelio. Están escogidas adrede, ¿no?, con esa intención. Y en la primera lectura podemos encontrarnos, en la solemnidad de la Inmaculada que celebrábamos ayer. ¿Cuál era la primera lectura? La primera lectura, capítulo 3 del Génesis, la caída de nuestros primeros padres, donde está ya dibujada la figura de María, como la nueva Eva, como la mujer que va a pisar con el talón a la serpiente. Y llega al Evangelio, y se nos ofrece el texto de Lucas en la Anunciación, donde María aparece en contraposición con aquella primera mujer desobediente, y María obediente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Bien, y la segunda lectura, pues engarzando estos dos textos. ¿Por qué? ¿Qué vemos en María? ¿Qué celebramos ayer? La toda santa, la concebida sin pecado original. ¿Y a qué estamos llamados mirando a María? A serlo también nosotros, y por eso se nos propone el himno a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido en la persona de Cristo, para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Lo que ha hecho en María con un privilegio singular, lo hará por la gracia en cada uno de nosotros. ¿Veis? Hay un hilo conductor entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, increciendo, ¿no? Hay una tensión que crece, porque esta palabra que se nos da como esperanza tiene y haya su cumplimiento definitivo en la persona de Jesucristo. Bien, pues esta es la raíz de la liturgia de la palabra, la liturgia sinagogal. Vamos ahora a hacer un breve recorrido, ¿no?, en torno a la ritualidad que hay en la mesa de la palabra, que va a pasar previamente por la mesa eucarística, ¿no? Bien, y nos vamos a referir aquí a la procesión de entrada, cuando se celebra solemnemente una misa. La palabra es procesionada, ¿no?, y precede a los celebrantes y la lleva en alto mostrándola el diácono. En ausencia del diácono la puede portar el lector instituido. Bien, es procesionada. Muchas veces se lleva con paño de hombros, porque es un libro sagrado, el evangeliario, ¿no? A veces se porta el leccionario, pero lo suyo es el evangeliario. Bien, y lo que porta el diácono, llegando al presbiterio, lo sitúa sobre el altar. ¿Por qué sitúa el evangeliario sobre el altar? Por la vinculación que va a haber entre esta doble mesa que ya explicamos, la mesa del sacrificio y la mesa de la palabra. Y es el doble aspecto del único misterio que celebramos en la Eucaristía y actualizamos, el misterio pascual, la muerte y la resurrección de Cristo.
El altar evoca especialmente el sacrificio, aunque también la victoria sobre este sacrificio, ¿no? De ahí su actualización, y el ambón, como vamos a profundizar en su significado, como lugar litúrgico, expresa elocuentemente la resurrección, el segundo aspecto del misterio pascual. Bien, es por eso que se deja sobre el altar en esos ritos iniciales, hasta el vértice de la liturgia de la palabra. Cuando llega ese momento, y el aleluya es ese canto que hay entre la segunda lectura y el Evangelio, que ya nos pone en sintonía con el Rey que viene, el Rey victorioso que se acerca. Entonces el aleluya es un cántico que nos pone en pie para recibir al resucitado. El diácono vuelve a tomar entre sus manos el evangeliario y comienza a organizar otra procesión, en este caso del altar al ambón, hacia el ambón. Bien, ¿qué hay en primer lugar en esta ritualidad? Bueno, pues hay una oración. Si lo proclama el sacerdote, ¿no?, que sea diario, pues se acerca al altar, se inclina y dice una oración secreta. Señor, purifica mi corazón y mis labios para que anuncie digna y competentemente tu evangelio. Si es un diácono o es un presbítero y la presidencia está ocupada por el obispo, todos los ministros, presbíteros o diáconos piden la bendición al obispo. Y si es un diácono, la pide al obispo o al presbítero. ¿Y qué dice? Pues estas mismas palabras, dando la bendición. El Señor sea en tu corazón y en tus labios para que anuncies digna y competentemente su santo evangelio. Bien, es un reconocimiento de la propia indignidad por parte del ministro, en la que se pide, en esa oración, se pide que purifique el corazón y los labios. ¿Por qué? Porque le va a prestar esos labios y ese corazón a Cristo para que hable a la asamblea. Bien, es un modo de purificar aquello que prestamos a Cristo. En la liturgia eucarística, hacemos ese parangón. Hay otra oración. El sacerdote, después del ofertorio, ¿qué hace? Se lava las manos. Es un gesto que tiene un significado profundo. ¿Qué significado tiene? No lavarse las manos, como decíamos en la charla anterior, para limpiarnos, ¿no?, que venimos sucios de la calle. No, sino que es el sentido también de la propia indignidad, ¿no?, de la propia pequeñez, del misterio que nos supera, ¿no? Purifica, Señor, lava del todo mi delito, dice el sacerdote, limpia mi pecado. ¿Por qué? Porque esos dedos van a entrar en contacto con lo más sagrado, que es la hostia y el cáliz donde está el Señor, su cuerpo y su sangre. Por tanto, reconocemos nuestra indignidad en los labios que le prestamos, en las manos, en los dedos que también le prestamos al Señor, para que comunique su gracia, para que se comunique Él, ¿no?, vivo y resucitado, en una y otra mesa. En segundo lugar, hay otra ritualidad que se repite tanto en el altar como en el ambón. Esta procesión se desarrolla acompañado de cirios. El evangeliario es flanqueado por estos. El altar también está rodeado de luz, de los cirios, ¿no?, de las velas, de los candelabros. ¿Y qué evidencia esto? Bueno, pues el misterio pascual, la muerte y la resurrección. La luz, decíamos, que era signo de la victoria, de la luz de Cristo resucitado, ¿no? Bueno, pues en la procesión con el evangeliario y en la liturgia eucarística se evidencia, ¿no?
Hay otro gesto también, que es el saludo inicial. Cuando se proclama el Evangelio, justamente comienza igual que en el inicio de la plegaria eucarística. El Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. Es el saludo del resucitado, que se hace presente en su palabra y se hace presente en su cuerpo a través del pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Bien. En cuarto lugar, la asignación. El ministro, antes de proclamar el Evangelio, signa el libro, el evangeliario o el leccionario, y luego signa su frente, sus labios y su pecho, ¿no? Bien, es un signo aquí de purificación, ¿no? El libro recuerda a Cristo, la cruz de Cristo, el misterio pascual, y la cruz hecha sobre la frente, sobre los labios y sobre el pecho, sobre el corazón, viene a expresar de nuevo lo que se ha pedido en esa oración, ¿no? Purifica la mente, los labios y el corazón, ¿no? Bien, y en la liturgia eucarística también se signarán las ofrendas antes de la consagración, ¿no? Bien, estos elementos cogidos de la tierra, del trabajo del hombre, son signados porque a continuación, mediante la epíclesis y las palabras de institución, van a ser transformados en el cuerpo y en la sangre del Señor. En cuarto lugar, la incensación. Igual que se inciensa al altar al inicio, y ya expresábamos ahí el sentido de no solo de purificación que tiene, ¿no?, este fuego, ¿no?, y este humo, ¿no?, sino sobre todo el sentido sacrificial, ¿no?, de ofrenda, de ofrecernos con Cristo al Padre. Bueno, pues este sentido también de la incensación se vierte sobre la palabra, que es incensada para dar gloria y alabanza al Cristo victorioso, ¿no?, que nos va a hablar a continuación, ¿no? Bien. En quinto lugar, tanto la proclamación de la palabra, ¿no?, de Dios en el Evangelio, ¿veis? Estamos toda la liturgia de la palabra sentados. ¿Y por qué cuando comienza a entonarse el aleluya nos ponemos en pie? Pues porque también en los gestos, en nuestras posturas físicas, evidenciamos ese cumplimiento. El sosiego de la palabra, como dice el libro de la sabiduría, va calando como lluvia menuda, ¿no? Es todo ese proceso de la liturgia de la palabra, los textos, hasta llegar al momento del Evangelio, que se anuncia con el aleluya, nos ponemos en pie. ¿Por qué? Porque es la postura del resucitado, de su victoria. ¿Cómo se aparece a los suyos en el cenáculo? En pie y en medio de ellos, ¿no? Y es así como se proclama el Evangelio y la postura que adquiere toda la asamblea. De igual modo, la plegaria eucarística es en pie. Estamos en pie, ¿no? Bien, hasta el momento de la consagración, que llegado en un momento histórico, cuando se niega la presencia real de Jesús en el altar, pues comenzamos a ponernos de rodillas. ¿Por qué en la liturgia mozárabe, si habéis asistido alguna vez a una misa mozárabe, no nos ponemos de rodillas? Pues que estos problemas, a partir del siglo XI, con la gran herejía de Berengario, pues hizo que en la ritualidad de la misa romana, se introdujeran elementos que confesaban esa presencia negada. La genuflexión, ponernos de rodillas en la consagración, una vela cerca del Santísimo, las campanillas, etcétera, etcétera. Todos eran signos que nos ayudaban a confesar esa presencia real, ¿no? Bien, por tanto, en pie. También, en sexto lugar, ¿cómo se proclama el Evangelio y cómo se desarrolla la plegaria eucarística? En silencio, en el silencio. En el silencio es
donde tiene lugar, donde se abre toda esta proclamación, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Especialmente en el Evangelio. Y así escuchamos atentamente al Dios que se nos quiere comunicar, ¿no? Bien, la plegaria eucarística también es en silencio. Escuchamos las palabras que va pronunciando el sacerdote para unirnos interiormente a esta ofrenda de Cristo al Padre. El silencio, el momento fecundo, ¿no?, del Espíritu Santo, que hemos dicho ya varias veces. Bien. En séptimo lugar, el beso, que lo damos tanto al altar cuando hemos iniciado la misa y explicamos el sentido, ¿no?, de besar a Cristo, el beso indiviso que el sacerdote da a Cristo, ¿no? Bien, y el beso también que imprimimos al libro sagrado, al evangeliario, ¿no? Bien, que es un beso a Jesucristo. Y hablamos de un tercer beso en la celebración, que es el beso del momento de la paz, el beso al hermano, en donde también, encontramos a Cristo. Son los tres lugares cristológicos. Bien, en octavo lugar, el misal y el leccionario, ya advertíamos un día, es un único libro, pero por motivos prácticos, ya dijimos, se editan en diferentes volúmenes, ¿no? No podríamos cargar con un único volumen el misal y el leccionario. Bien, pero hay un elemento que nos habla de esta unidad, de este único libro, y es pues el cuidado que se ha hecho en la última edición aquí en España, pues ha sido bastante trabajado, ¿no? Bien, ha sido trabajada esta edición, y si miráis el leccionario tiene justo el mismo cordero pascual que tiene el misal, ¿no? Está hablando de la unidad de este libro, ¿no? Bien. En noveno lugar, ya un aspecto que subrayamos es cómo termina cada una de esta mesa, ¿no? Cada una de ellas termina con un amén, evidente en la comunión eucarística, el cuerpo de Cristo, amén, y evidente también en la liturgia mozárabe, ya explicábamos, cuando después de la proclamación de la palabra de Dios no se responde te alabamos Señor, ¿no?, gloria a ti Señor Jesús, el Evangelio, sino que se responde con un amén, ¿no?, que se cumpla, ¿no?, eso que acabo de escuchar, que se haga vida en mí a modo de María, y que la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo se dinamice en mí, me convierta yo en una Eucaristía permanente, ¿no? Bien, pues sirvan estos 9 elementos en la ritualidad, comparando un poco la mesa del altar y la mesa la mesa del altar, y la mesa de la palabra, donde hay elementos que se van repitiendo, ¿no?, y que subrayan el mismo significado. Bien, lo dejamos aquí y continuamos el próximo día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.